María Luján Batallán está buscando títulos. Horacio Calderón, bueno, usted como un entendido en todos los temas internacionales, me gustaría que me contara un poco o sea, cómo está viendo esto que muchos hablan del derribo de un avión de lo que son los rebeldes ucranianos, los rebeldes de Ucrania, que son prorrusos, cosa que ya ahí ya me trabo porque no entendí. O sea, se supone que son rebeldes de Ucrania, pero son prorrusos, a favor de Rusia, o sea, que quieren estar bajo la tutela de Rusia, o sea, que yo no lo veo tan rebeldes en definitiva, porque parecía que quieren que la monarquía rusa, a través de Putin, sea quien instaure el poder en Ucrania. Ahí explíqueme, porque ya de ahí para adelante no entendí nada. Bueno, María Luján, esta crisis que se ha desatado desde hace meses, que tiene como centro de atención a Ucrania, entre tantas otras, por supuesto, ¿no? Es algo que se ha venido de alguna forma amasando desde hace siglos, porque Ucrania está dividida, para que el oyente se ubique, en dos regiones, ¿no? Una región que es pro occidental, tal vez ucraniana propiamente dicha, y una región en el este, en parte del sur, que es étnicamente rusa. Y gran parte de esta última, por supuesto, está compuesta por ciudadanos de origen ruso que quieren realmente ser parte de Rusia, mientras que otros, que además de ser étnicamente rusos, prefieren a una Ucrania unificada. Ahora, discúlpeme, ¿no? En mi época, los rebeldes luchaban por la libertad e independizarse. Acá lo que veo que todavía estamos hablando de etnias, que me parece que ya es totalmente de modé en un mundo totalmente globalizado, donde hablar de etnias, ¿cómo uno va a luchar contra una etnia? Porque alguien tiene otro color de piel, otra raza, o sea, no se puede entender, ¿no? Que todavía es como volver, para mí es tan primitivo esto. Bueno, acá estamos viviendo justamente, a pesar de la cuestión de la globalización, es decir, en un proceso de regresión, ¿no es cierto? Justamente donde, por ejemplo, los lazos tribales, los lazos entre clanes, los lazos familiares, en ciertas regiones del mundo, tienen realmente una preponderancia que supera muchas veces el amor a lo que es su marco regional, su patria, como lo llamaríamos nosotros, ¿no? Claro. O sea que estos conflictos no deberían extrañarnos nada. Pero de cualquier manera, Ucrania, lo dije, está dividida en dos regiones. Y acá vemos también que independientemente del pueblo ucraniano, que es en definitiva el que sufre, que hay actores externos que están dirimiendo en Ucrania sus propias diferencias. Entonces, ¿qué sucede? Por la parte occidental, liderada en este caso por Estados Unidos, la estrategia, ¿cuál es? La estrategia es cercar a Rusia y evitar su expansión. ¿Por qué expansión? Porque la Rusia propiamente dicha, la del antiguo Principado de Moscovia, que en los tiempos de Pedro el Grande, de Catalina la Grande se ha ido expandiendo, no tiene defensas naturales, ¿no es cierto? Si no se protege con estados amortiguadores, para evitar ¿qué? Para evitar invasiones hacia su país, como ocurrió en los tiempos de Napoleón Bonaparte y de Adolfo Hitler. Ellos tienen eso muy claro. Por el lado de Estados Unidos y por el lado de los aliados occidentales, Sí. Cercar a Rusia es un objetivo de interés estratégico. Para los rusos, por ejemplo, que se instale una base de la OTAN o NATO en Ucrania, Sí. es una amenaza no estratégica, esa amenaza es solamente estratégica, es una amenaza a su seguridad nacional
y para ellos es existencial. O sea, ellos consideran que la existencia de Rusia, como está concebida actualmente, es decir, está en peligro en el caso de que se instale una base o varias bases de la OTAN con permiso de Ucrania en territorio de este último Claro, país. pero si no las quieren instalar desde Rusia las bases, o sea, si no es uno es otro, pero Exactamente, uno para avanzar y otro para defenderse. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estamos frente a un país, llamémosle víctima de todo esto, a pesar de que hay ciudadanos del mismo que están de un lado y del otro, sumándose a un eje de poder o a otro eje de poder, que en definitiva también promueven la situación actual. Esto es para que, María Belén, María Luján. Objetivo, perdón, María Luján, para ilustrar un poco al oyente, vuelvo a decir, de manera muy objetiva, sobre qué es lo que está pasando. Porque cuando yo hablo, a ver, que se viene avanzando hace siglos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Kiev, que es la capital de Ucrania, sí, fue fundada por una tribu rusa. Se llama la Rus de Kiev, la Kievan Rus. Y hoy día, muchos siglos después, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ¿no?, se atribuyen unas y otras el haber fundado por ejemplo, a las dos restantes. Entonces, esto no es algo que esté pasando ahora. Ahora se detona, ¿por qué? Se detona justamente porque después de la caída de la Unión Soviética, de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia quedó prácticamente, se siente desguarnecida. Estamos hablando de una realpolitik. claro. No estamos hablando de que lo que hace Rusia sea correcto y lo que hizo Estados Unidos y Europa tampoco sea correcto, No. porque el golpe que derrocó al presidente Víctor Yanukovych no fue una renuncia, no, fue lisa y llanamente un golpe de Estado, Sí. respaldado y promovido por los Estados Unidos y por Europa, y por parte de Europa. Sí. Dos preguntitas cortitas para terminar, Horacio. Más allá de los intereses estratégicos, ¿Ucrania tiene algún otro tipo de interés, tanto para Rusia como para Estados Unidos? Bueno, por supuesto. Económicamente, ¿tienen algo tipo petróleo? No tienen petróleo, pero es un país del granero prácticamente, es el granero de la región. Se los llama así en Ucrania, los oligarcas ucranianos, sí, entre ellos el presidente actual, que es el rey del chocolate, el rey del acero, etcétera, tienen prácticamente sus intereses económicos. Estamos hablando de personas con miles de billones de dólares, ¿no?, instalados a lo largo de la frontera con Rusia, o que sus mercados tienen mucho que ver también con Rusia. Entonces, estamos hablando de un país que no es un país rico, de un país que nunca tuvo la posibilidad o la capacidad de gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hablar de la autoridad de Ucrania, el otro día hay una clase en la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza de la Argentina, yo dediqué 2 horas a la historia de Ucrania, 2 horas, y además, y pocos minutos para el remate, porque si no se conoce la historia de este país, que fue tierra de Polonia, tierra de Lituania, reino de Estonia, ¿no? Claro, exactamente, reina de un montón de actores extranjeros. No se puede entender qué es lo que está sucediendo hoy. Pues yo siempre digo, señores, para poder analizar realmente un conflicto, uno tiene que remontar, sobre todo en estos países, ¿no? Uno tiene que remontarse, María Luján, incluso, como en este caso, siglos atrás. Claro. 2 preguntas, porque nos queda muy poquito tiempo. Una, ¿usted cree que realmente fue un ataque al avión en el que se creía que viajaba Putin, el derribo del avión de Malaysian Airlines? De ninguna manera. Yo, desde el primer momento, a pesar de que había una agencia noticiosa rusa que a su vez se basaba en una fuente, yo afirmaba por televisión, por radio, estoy hablando de que esto ocurrió, que a menos que Vladimir Putin confirmara la noticia, yo no la daba por válida. El avión fue derribado por una célula cosaca, de cosacos, sí, que está alineada a favor de Rusia.
el disparo fue hecho desde un retén, es muy difícil de pronunciar, se llama Chernohinsk en ruso, Chernohinsk, ¿no? Y se utilizó un sistema se llama, mañana voy a mostrar en televisión cómo es este sistema, un sistema BUK, BUK Sí. 11, que tiene un alcance que supera los 15 kilómetros. Es un misil de fabricación rusa. Es un el misil de Buk. fabricación rusa, pero cuidado, que este tipo de misiles solamente el gobierno de Ucrania tiene 60 unidades. O sea, no es una cuestión de solamente el misil, o sea, el cigarro que uno ve que se dispara, no. Son unidades que transportan varios misiles y fíjense a ver, el peso que tienen y la sofisticación, que están instalados sobre tanques, sobre vehículos oruga, ¿no? O unos camiones enormes que tienen un centro de comando y control, como uno está dentro de eso como si fuera un submarino, uno ve pantalla, computadora, o sea, logró impactar un avión que iba a 10.000 metros de altura, a una velocidad crucero 850, eso no lo hace un cosaco que quiere matar a alguien con una mira telescópica, claro, o con un misil de estos que se llevan al hombro. Es un atentado con todas las letras. Sí, o confundieron el avión, porque esto es muy importante, o confundieron el avión con un avión de bombardeo de reconocimiento del gobierno de Ucrania, lo cual tampoco justifica absolutamente este tipo de masacre. Pero puede no haber sido intencional y haber querido derribar realmente un avión militar. Lo grave del caso, para terminar, María Belén, por el tiempo, es que, por ejemplo, las autoridades de seguridad aérea internacionales, ¿cómo permiten que en el espacio aéreo de un país, donde se han derribado aviones, por ejemplo, Sukhoi, que son, a ver, para que le entiendan los oyentes, de altísima velocidad, aviones bombarderos, desde tierra, bueno, vuelen aviones comerciales? A mí esto me parece un soberano disparate. En cuanto a la ruta de Putin, yo no creo que Putin haya pasado por el cielo de Ucrania, sino que lo más probable desde que él salió a través de Polonia. Pero eso lo tiene que aclarar el gobierno ruso, ¿no? Bueno, Horacio Calderón, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, un placer. María Luján Batallán está buscando títulos.